Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. La lección prohibida. El aula estaba iluminada por luz blanca artificial, perfectamente calibrada para evitar la fatiga ocular. Las paredes, lisas y metálicas, reverberaban un leve zumbido de la maquinaria oculta que mantenía el ambiente en equilibrio. En el centro, una pantalla holográfica de proporciones colosales dominaba la atención de todos los presentes. Era la clase más temida de la semana en la Academia Estelar de Carrabún, Xenofauna clase 7, Entornos letales nivel 9. Los cadetes, pertenecientes a una docena de especies diferentes, se sentaban en filas simétricas, todos enfundados en sus uniformes de exploración avanzada. Ojos múltiples, antenas, membranas sensoriales y cascos bioadaptativos giraban sincronizados hacia el frente. Nadie hablaba. Nadie se movía. La instructora en jefe, la comandante Irbal, caminó lentamente hacia el centro, su figura envuelta en una armadura plateada con el emblema de la Flota de Observación Galáctica. Su voz, amplificada y modulada para todas las especies presentes, resonó en el recinto. Hoy, cadetes, nos adentraremos en el caso más controversial de toda la base de datos xenobiológica, la biosfera del planeta clase R4T3, conocido por sus habitantes como Tierra. Un murmullo recorrió el aula. Algunos sabían lo que significaba clase R, mundos catalogados como inhóspitos incluso para los estándares militares de combate extremo. Y sin embargo, aquel planeta no solo estaba habitado, sino también lleno de vida compleja, agresiva y diversa. Irbal levantó una garra metálica y activó el primer vídeo. La pantalla central se oscureció. Luego, en un rugido sordo, apareció un claro nevado. Entre la bruma y la nieve, una figura emergía caminando, musculosa, imponente, cubierta de pelaje blanco y con garras del tamaño de cuchillos de combate. Un rugido rasgó el silencio. El animal se alzó en dos patas, más de 3 metros de altura. Su boca se abrió, revelando colmillos manchados de sangre. En la pantalla, la información deslizaba en tiempo real. Nombre terrestre, oso polar. Velocidad, 40 km/h. Fuerza por garra, 6 toneladas. Tolerancia al daño, alta. Nivel de amenaza, Apex local. El vídeo cambió. El mismo oso atacaba una cápsula metálica caída, desgarrándola con furia. Una criatura alienígena del archivo, claramente parte de una misión de reconocimiento pasada, gritaba en vano mientras el animal lo arrastraba fuera del marco. Varios cadetes alienígenas bajaron la vista. Otros miraban la pantalla, paralizados. En la parte media del aula, una figura levantó la mano lentamente. No para preguntar. Solo para cubrirse la boca. Entonces, se escuchó. Apenas un susurro, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro para que la inteligencia artificial lo marcara en los registros de audio. Yo tuve uno como mascota. El aula entera se congeló. Irbal interrumpió el vídeo de inmediato. Se giró hacia el origen de la voz. La cámara de seguridad giró con precisión hasta enfocarlo. Un cadete de baja estatura, piel grisácea con reflejos azulados, de la especie Mirka. Su nombre en el informe flotaba sobre su cabeza en un subtítulo translúcido. Cadete Enecral. Nivel 3. Externado. Historial incompleto. Irbal bajó lentamente de la plataforma. La tensión en la sala podía sentirse como una presión física. Cada mirada, cada sensor, cada ojo compuesto estaba fijo en Enecral. «¿Repite eso, cadete?», dijo la instructora, sin necesidad de levantar la voz. El joven Mirka tragó saliva. Su mandíbula temblaba apenas, pero su voz, al salir, fue firme. «Dije, que tuve uno, como mascota». El murmullo que siguió no fue solo de asombro. Fue de pánico. Una cadete de la especie Barnat soltó una exclamación aguda y se levantó de su asiento, retrocediendo hacia la salida. Otros empezaron a revisar compulsivamente sus notas. La IA de clase emitió un pitido de advertencia. Anomalía verbal detectada. Activando protocolo de verificación. Irbal caminó hacia Enecral. «Eso es imposible», declaró con frialdad. «Esa especie es salvaje. No domesticable. Incluso los humanos los temen». Enecral alzó la mirada. Sus pupilas se dilataron por un momento, y luego simplemente asintió. «Lo sé.
Pero este era distinto. Era un cachorro cuando lo encontré. El silencio volvió a instalarse como una sombra sobre la clase. Irbal se giró hacia la consola central y ejecutó una orden especial. Las luces bajaron. Se desplegó un panel oculto con autorización de nivel 7. Solo se usaba para material clasificado. Muy bien, cadetes, dijo la instructora mientras el sistema se activaba. Si este cadete dice la verdad, entonces debemos mostrarles la serie restringida de archivos Terra, clase extremo. Las pantallas laterales se activaron también. Criaturas terrestres desconocidas comenzaron a rotar en ciclos de imágenes, panteras negras cazando de noche, hienas devorando elefantes, serpientes que devoran cocodrilos vivos, tiburones saltando fuera del agua, hipopótamos destruyendo embarcaciones. En el centro, apareció la ficha de análisis de Canis lupus, domesticado, también conocido como perro. La ficha decía: peligro, bajo. Utilidad, leal. Capacidad, combate en jauría, sentido del olfato 40X, fuerza mandibular adaptativa. Y un texto en rojo. Advertencia: todos los intentos de replicar emocionalidad canina para fines militares han fallado. Solo el vínculo humano logra resultados óptimos. Un nuevo vídeo comenzó. Un perro y un niño humano. En el fondo, un oso. ¿Eso también era tu mascota?, preguntó alguien. Enekral, sin apartar la mirada de la pantalla, respondió: no. Ese era el que cuidaba de mi mascota. La humana. Los datos comenzaron a desplegarse a velocidades imposibles. El sistema colapsó momentáneamente por la magnitud de los archivos clasificados reabiertos. Un mensaje apareció en la parte superior de la pantalla. Acceso concedido, nivel Black Archive. Clasificación, Terra. Descripción, mundo de la muerte. Especie dominante, Homo sapiens. Estado, no hostil, si no se provoca. Las luces se encendieron de golpe. Irbal miró al grupo. No dijo una palabra. Solo murmuró algo en voz baja. Este tema no debía ser mostrado. Pero era tarde. La clase acababa de descubrir que los horrores de la Tierra no eran leyenda, eran historia. Historia real. Y uno de ellos, sentado en medio del aula, había vivido para contarlo. El secreto del cadete Enekral. El salón de clases permanecía en un silencio sepulcral tras el despliegue de imágenes. Los datos, las cifras, los vídeos, nada de eso podía prepararlos para la confesión del cadete Enekral. Había convivido con una criatura clasificada como depredador extremo terrestre. No como prisionero. No como víctima. Sino como parte de una convivencia que ningún otro alienígena en la galaxia podía imaginar. La comandante Irbal solicitó evacuación parcial del aula. Solo los 10 cadetes con el más alto umbral de control emocional permanecerían. El resto fue escoltado fuera, con sus rostros marcados por la confusión, el miedo y, en algunos casos, una silenciosa vergüenza. Enekral permaneció sentado en su puesto, con los brazos cruzados sobre el escritorio y la mirada fija en el piso metálico. Su respiración era medida, pero su corazón emitía pulsos que la IA de la sala no tardó en identificar como ritmo traumático post-hiperestimulación. Irbal solicitó una sesión privada. En la sala de interrogatorios 3, se cerraron las compuertas y se activó el escudo de privacidad mental, una capa de frecuencia resonante que impedía la lectura de pensamientos incluso por parte de especies telepáticas. Frente a ella, el cadete Enekral no parecía el mismo. Ya no era un joven tímido ni un estudiante brillante. Era alguien que había visto algo que alteraba el equilibrio del entendimiento galáctico. La comandante activó la grabadora. Sesión 229B, declaración del cadete Enekral, especie Mirka, referente a su experiencia con fauna terrestre. La voz del joven surgió suave, sin titubeos. Había dejado de tener miedo. Solo quedaba la verdad. Había sido seleccionado para un programa experimental de intercambio hace 3 ciclos galácticos. En ese entonces, la galaxia aún no clasificaba a la Tierra como un mundo de la muerte, sino como una anomalía biológica de difícil integración. El programa buscaba acercamiento pacífico mediante la exposición de individuos jóvenes a culturas distintas. Fue uno de los 4 cadetes enviados en cápsulas camufladas, con monitoreo constante, a convivir durante 6 meses con familias humanas cuidadosamente elegidas por su empatía y estabilidad.
Enekral aterrizó en la zona norte del continente denominado América, en una región cubierta de bosques, ríos congelados y criaturas salvajes. Lo acogió una familia humana de 3 miembros, 2 adultos y una niña de apenas 6 años. Su nombre era Emily. Lo más extraño no fue la calidez de la bienvenida, ni la rapidez con la que la niña lo aceptó como un igual. Fue lo que apareció 2 semanas después, una criatura enorme, peluda, con ojos pequeños y curiosos. Un cachorro de oso pardo. Tenía apenas 6 meses y ya pesaba más que él. Emily lo abrazó sin miedo. El animal gruñó una vez, olfateó a Enekral y se tumbó sobre la nieve, mostrando el vientre. Se llamaba Oso. Nada más. Nada menos. Lo alimentaban con restos de pescado, lo bañaban con mangueras de agua fría y, por las noches, dormía en un granero reforzado al lado de la casa. Enekral relató cómo, al principio, pensó que estaba alucinando. Cómo una especie supuestamente inteligente convivía con una criatura que podía matarlos con un solo zarpazo. Observó con detenimiento. Día tras día, Emily le enseñaba trucos al oso. Le hablaba con dulzura. Lo corregía con firmeza. Y él obedecía. No por miedo, sino por lealtad. Una vez, durante una caminata en el bosque, fueron atacados por un lobo solitario. Enekral activó su señal de emergencia, pero nadie respondió a tiempo. Emily se interpuso entre él y el animal, levantó una rama y gritó con una furia que ningún Mirka podría emitir. El lobo dudó. Y entonces, del otro lado del sendero, apareció Oso. No rugió. No atacó. Solo caminó hacia el lobo y se detuvo, cara a cara. El depredador bajó las orejas, reculó y se marchó. Aquel día, Enekral comprendió algo que sus instructores nunca le explicaron. La humanidad no domesticaba criaturas por dominación, lo hacía mediante una extraña combinación de afecto y respeto mutuo. Pasaron los meses. El vínculo entre él, Emily y Oso se volvió más fuerte. Jugaron en el río congelado. Compartieron historias frente a una hoguera. Y cuando llegó el momento de marcharse, Emily lloró. Oso aulló. Enekral pidió quedarse. Pero era imposible. El protocolo exigía retirada total y eliminación de todo rastro del experimento. Sin embargo, alguien había dejado encendido el transmisor emocional del uniforme. El archivo grabó sensaciones, pulsos, recuerdos. Todo fue almacenado, comprimido y enviado al archivo estelar, donde permaneció olvidado hasta ahora. La comandante detuvo la grabación. No habló. Solo se levantó y caminó hacia la consola. Con un código especial, accedió al sistema y pidió la apertura del archivo experimento T-17, relación emotiva interespecie, subnivel, Tierra. Aparecieron cientos de vídeos. Niños humanos abrazando leones. Ancianos caminando con cocodrilos. Adolescentes salvando serpientes heridas. Y, en el centro, una carpeta sellada con etiqueta roja. Cadete Enekral // caso Oso // nivel clasificado. Activó el vídeo. La pantalla mostró una imagen pixelada, una niña abrazando a un joven alienígena bajo una nevada densa. Detrás de ellos, un oso enorme los cubría con su cuerpo. Parecía protegerlos de una tormenta. Emily miraba a la cámara y decía algo, pero no se oía. Solo se veía su sonrisa. La grabación terminaba con una frase en idioma humano, mal traducida por el sistema automático. Si lo cuidas, también él te cuidará a ti. Irbal se giró lentamente. El rostro de Enekral estaba empapado de lágrimas. La comandante no lo reprendió. Solo dijo una palabra. Gracias. Pero algo más se movía en el fondo. Los sensores del aula principal, que aún recopilaban información, detectaban actividad inusual en las redes internas. Algunos cadetes habían empezado a buscar por su cuenta. El archivo Tierra, una vez sellado, ahora estaba siendo explorado por decenas de mentes curiosas. Y la verdad comenzaba a escapar de su contenedor. La Tierra ya no era solo un mito. Era una advertencia, y una promesa. Porque si un niño humano podía criar un depredador, ¿qué más podrían hacer si decidieran domar la galaxia entera? El zoológico de la muerte. La noche había caído sobre la estación orbital de Karrabun, pero dentro de la Academia Estelar, los pasillos aún vibraban con murmullos contenidos y pantallas encendidas. Algo se había desatado en el aula de Xenofauna clase 7,
algo que escapaba a todo protocolo y contenía una sola palabra en común entre todos los terminales activos: Tierra. Las inteligencias artificiales de asistencia comenzaron a registrar un patrón anómalo. En menos de 3 ciclos horarios, el archivo previamente clasificado como irrelevante había sido consultado por más de 80 cadetes, instructores, asistentes y técnicos. El tráfico de datos se multiplicaba. Las advertencias comenzaron a emerger en rojo: nivel de búsqueda excedido. Tema sensible. Activar protocolo de contención. Pero era demasiado tarde. El conocimiento ya había sembrado su semilla. Lo que al principio fue un momento extraño en clase, el susurro de un cadete hablando de un oso como mascota, ahora era un detonador de interrogantes mucho más profundos. ¿Cómo es posible que una especie, rodeada de depredadores, no solo sobreviviera, sino que dominara? La clase del día siguiente fue reconfigurada. La comandante Irbal no asistió. En su lugar, una voz neutra surgió del sistema central de enseñanza. Unidad de instrucción 7B activada. Tema especial aprobado por el Alto Consejo Provisional. Tema: análisis completo de fauna terrestre. Subcategoría: criaturas de nivel depredador. En la pantalla principal, apareció un mapa tridimensional del planeta Tierra. Continentes, mares, cadenas montañosas y zonas climáticas fluctuantes se desplegaron en segundos. Luego comenzaron las proyecciones de vida. Una tras otra. Felinos capaces de matar sin emitir un solo sonido. Reptiles con mandíbulas hidráulicas. Aves que cazaban de noche sin ser vistas. Anfibios venenosos que podían matar por contacto. Insectos capaces de devorar animales más grandes que ellos mismos. Criaturas marinas con capacidades eléctricas, sónicas, incluso térmicas. Cada ficha técnica incluía estadísticas escalofriantes: fuerza, velocidad, capacidad de caza, agresividad territorial, resistencia al daño, incluso estrategias de cooperación interespecie. Pero nada preparó a los cadetes para el siguiente segmento. Una ficha de categoría especial apareció, con fondo negro y borde dorado. Especie: Homo sapiens. Clasificación: no aplicable. Peligro: evaluación en curso. Descripción: depredador empático. Control total del entorno. Capacidad para formar alianzas con criaturas hostiles. Capacidad de eliminar amenazas sin armas. Inteligencia adaptativa. Un silencio aún más pesado que el del día anterior se extendió por el aula. El archivo de vídeo se reprodujo. En él, un grupo de niños humanos jugaba en un jardín con lo que parecía ser una criatura de más de 70 kilos, un lobo siberiano. Corrían. Gritaban. El lobo no atacaba. Saltaba, obedecía, cuidaba de ellos. Luego, las escenas cambiaban. Una adolescente cabalgando sobre un elefante sin silla. Un pescador arrojando carne a un tiburón que se alejaba sin atacar. Un niño humano abrazando el cuello de un león. Los datos no mentían. Los sensores térmicos, las ondas cerebrales, los análisis de feromonas. Todo indicaba lo mismo: las criaturas más peligrosas del planeta respondían al vínculo emocional humano como si de una fuerza natural superior se tratase. Y sin embargo, no era magia. El siguiente informe era claro: los humanos no dominan por imposición. Su método es más profundo. Emplean la repetición, la paciencia, el afecto y la comprensión del lenguaje corporal. Su cerebro está optimizado para detectar emociones en especies ajenas a la suya. Esto les permite crear lazos incluso con criaturas incapaces de establecer comunicación en condiciones normales. Se desplegó un nombre que generó escalofríos. Protocolo Eden 9, el zoológico de la muerte. Un proyecto secreto, revelado en los registros desclasificados, demostraba que existía un lugar en la Tierra donde convivían cientos de especies mortales, en completa armonía. Todos los depredadores bajo el cuidado y vigilancia de humanos. No en jaulas. No sedados. Libres. Y obedientes. El archivo mostraba imágenes de un cuidador humano dando órdenes con la mano a un tigre de Bengala. La criatura retrocedía. No gruñía. Bajaba la cabeza. Las siguientes imágenes mostraban a un equipo médico tratando una herida en la pata de un hipopótamo. Este no atacaba. Solo respiraba con pesadez, como si comprendiera que estaban ayudándolo. Alguien en la clase rompió el silencio con una pregunta cargada de miedo. ¿Y si no es obediencia,
sino alianza? La IA registró la frase como evento significativo. Inmediatamente, el sistema desplegó un análisis sociológico. El Homo sapiens no domestica por fuerza. Modifica el entorno, adapta a la criatura y, en última instancia, se convierte en parte de su manada. Es el único ser consciente que puede hacerse pasar por presa, aliado o protector, dependiendo del entorno. Esta plasticidad lo hace impredecible. Y luego, la frase final. En todo zoológico terrestre, hay una criatura que nunca está encerrada. Siempre está al mando. Siempre está afuera de las jaulas. Esa criatura es el humano. Las pantallas se apagaron por un instante. El sistema se reinició. Todos los presentes quedaron inmóviles. Al fondo del aula, Enekral observaba sin decir palabra. Sus ojos no eran de miedo, ni de duda. Eran los de alguien que había comprendido algo esencial, y lo había aceptado. La comandante Irbal apareció entonces por la puerta, cruzó el aula y habló directamente al núcleo de la IA. Clase finalizada. Activar módulo de entrenamiento, supervivencia simulada, terráquea. Los cadetes se miraron entre sí. ¿Supervivencia en entorno terrestre? No estaban listos. Pero iban a aprender. Y pronto descubrirían que la peor amenaza en la Tierra no eran los dientes, ni las garras, ni el veneno. Era la sonrisa de quien había domado todo eso con una palmada en la cabeza y un pedazo de pan en la mano. Pruebas de supervivencia. La cápsula de descenso vibraba con una frecuencia irregular. No por fallas técnicas, sino por la tensión acumulada en sus ocupantes. 8 cadetes de diferentes especies, seleccionados por su rendimiento y estabilidad emocional, descendían hacia el módulo XR-09, una simulación hiperrealista del entorno terrestre programada para emular el planeta Tierra con un 97,6% de precisión. Enekral se encontraba en el centro, con su mochila adherida al traje y la mirada fija en el monitor frontal. No era miedo lo que lo embargaba. Era algo más profundo. Algo ancestral. Una mezcla de nostalgia y alerta, como quien está a punto de reencontrarse con un lugar amado, pero que también puede matarte si das un paso en falso. La voz de la comandante Irbal sonó en sus comunicadores internos. Simulación activa. Ingresarán a una réplica de ecosistema boreal terrestre. Duración, 8 ciclos solares. Objetivo, sobrevivir, adaptarse, comprender. Un zumbido agudo precedió el aterrizaje. El suelo se abrió y la compuerta expulsó un aliento de aire helado. La vegetación era densa, con árboles altos, niebla colgante y el crujir lejano de ramas quebrándose. Era como sumergirse en otro universo, uno donde todo lo que te rodea podía ser bello o letal. Avanzaron con cautela. Los sensores no mostraban señales de amenaza inmediata, pero Enekral sabía que eso no significaba nada. En la Tierra, el peligro no siempre era detectable. A veces estaba bajo tierra. A veces en el viento. A veces en lo que creías que era solo un sonido lejano. El primer día fue tranquilo. Demasiado. Los cadetes instalaron un refugio básico con techos sintéticos y dispositivos de monitoreo. La temperatura descendía, y la IA ambiental comenzó a simular la caída de nieve. Algunos de los presentes lo consideraron hermoso. Hasta que llegó la primera noche. Un rugido retumbó desde la distancia. Largo. Hueco. Profundo. No provenía de un solo lugar. Era como si los árboles mismos respiraran aquel sonido. Los cadetes encendieron el perímetro de luz de defensa. Pero Enekral se levantó y caminó hacia la línea de seguridad. No ataquen, dijo con voz serena. No hemos sido marcados como amenaza, aún. Todos lo miraron, incrédulos. ¿Cómo podía estar tan seguro? Este sonido no es de caza. Es territorial. Nos están avisando que estamos en su zona. Si mostramos miedo o fuerza, vendrán. El grupo decidió seguir su consejo. La noche transcurrió en silencio. Al amanecer, se descubrieron huellas alrededor del campamento. Circulares. Pesadas. Garra por delante, presión profunda. Osos. Más de uno. Habían caminado entre ellos. En silencio. La segunda jornada fue más tensa. La comida escaseaba. Los drones exploradores fueron inutilizados por la vegetación espesa.
Un cadete del sistema Bortel intentó recolectar frutos brillantes de un arbusto. Kral le gritó que no lo hiciera, pero fue tarde. En cuestión de segundos, el arbusto liberó una nube de esporas que provocaron parálisis muscular. Solo la rápida intervención del Mirka evitó una tragedia. Aplicó un suero natural extraído de la corteza de un árbol cercano. Lo conocía. Lo había visto en su tiempo en la tierra. Esto se llama sauce, explicó mientras trataba al herido. Calma el sistema nervioso. Los humanos lo usan como medicina desde hace siglos. La sorpresa fue general. ¿Cómo podía saber tanto? Porque estuve allí. Porque viví allí. Porque aprendí con ellos. Las miradas comenzaron a cambiar. De duda, a respeto. La noche siguiente fue distinta. A mitad del sueño, un sonido agudo los despertó. No era un rugido. Era un chillido. Y venía de cerca. Una criatura, simulada con precisión, emergió de entre los árboles. Un ejemplar de lobo canadiense. Pero no estaba solo. Una jauría entera lo seguía. Los sensores se activaron. Alarmas sonoras. Torres defensivas. Energía lista para disparar. ¡Alto! Gritó Kral. Caminó despacio, sin mostrar miedo, hasta el borde del campamento. Llevaba en la mano un trozo de carne seca de reserva. Silencio absoluto. El lobo alfa lo observó. Un paso. Otro. Se detuvo frente a él. Olfateó. Gruñó. Kral arrojó la carne al suelo y dio un paso atrás. La criatura se acercó, comió, y se marchó. Toda la jauría lo siguió. Sin atacar. Los cadetes estaban boquiabiertos. No era hambre. Era prueba. Quería saber si éramos amenaza, o parte del equilibrio. El respeto se convirtió en asombro. Los días siguientes transcurrieron entre descubrimientos. Aprendieron a identificar huellas. A oler el peligro en el aire. A reconocer el canto de las aves como señales de lo que se aproxima. A usar el fuego no como arma, sino como lenguaje. Kral los guió con sabiduría. Pero no como líder. Como puente. La noche antes del final de la simulación, encendieron una fogata. Sentados en círculo, comenzaron a hablar. Uno de los cadetes, de la especie Scorban, rompió el silencio. Todo lo que vimos, todo lo que sobrevivimos, ¿cómo lo hizo la humanidad? Kral levantó la mirada hacia las estrellas proyectadas sobre la cúpula. Lo hicieron porque no estaban solos. Porque miraron a los ojos del depredador, y no vieron enemigo. Vieron compañero. Vieron espejo. Y, en muchos casos, vieron a alguien más fuerte, y eligieron protegerlo. Aunque pudieran ser destruidos. Se hizo un largo silencio. En ese instante, un rugido lejano volvió a escucharse. Pero esta vez, ninguno de ellos se asustó. Solo escucharon. Y por primera vez, entendieron. Lo que Kral no dijo. La simulación terminó al amanecer del octavo día. La cápsula de extracción descendió entre los árboles, haciendo crujir el suelo helado y proyectando haces de luz sobre la bruma matinal. Los cadetes no se apresuraron en abordar. Permanecieron de pie, mirando por última vez aquel mundo artificial, pero vívidamente real. Habían sobrevivido. Pero más que eso, habían comprendido. Y sin embargo, Kral aún guardaba silencio. Subieron en fila. La puerta se cerró. La cápsula ascendió con un leve zumbido, llevándolos de vuelta al acero brillante de la estación orbital. Mientras el grupo era escoltado hacia la zona de descompresión, la comandante Irbal caminaba sola por un pasillo distinto. Su destino no era la sala de informes. Era el archivo negro. La flota de observación galáctica poseía muchos secretos. Algunos tan antiguos que ni siquiera los consejos actuales sabían por qué seguían clasificados. Otros, como el que ahora deseaba revisar Irbal, estaban marcados con una advertencia que pocos se atrevían a abrir. Etiqueta: intervención no autorizada incidente T17 zona terrestre 43N 80W. Autorizó el acceso con su código genético. Las compuertas se abrieron con un vapor denso, revelando una sola cápsula de almacenamiento. Dentro, un disco de datos. Lo insertó en el núcleo de visualización. Lo que vio no coincidía con los informes oficiales que había leído de Kral.
Era peor. Más crudo. Más humano. Las imágenes mostraban una noche de tormenta. Viento feroz. Copos de nieve como cuchillas. Y en medio del caos, un joven Mirka, solo, cubierto de sangre, arrastrándose por el suelo. El visor de su traje registraba signos vitales críticos. Su costado había sido desgarrado por un animal que los sensores no lograron identificar con claridad. Las imágenes eran borrosas, y los datos incompletos. Pero lo que ocurrió después quedó grabado con una claridad imposible de ignorar. Una silueta pequeña emergió entre los árboles. Una linterna temblorosa iluminaba el rostro de una niña, Emily. Tenía menos de 10 años. No llevaba armadura. Solo un abrigo rosa empapado y un gorro de lana. Corrió hacia el alienígena sin dudar. Gritaba su nombre. Kral. Te dije que no fuera solo. El visor tradujo su voz. Los datos de la IA indicaban que ella no comprendía el peligro. Que no tenía preparación. Que debía huir. Pero no lo hizo. La niña se arrodilló junto al cuerpo del Mirka y lo abrazó con fuerza. Intentó levantarlo. No pudo. Sangraba demasiado. Entonces se quitó su abrigo. Lo envolvió en él. Lo arrastró, paso a paso, sobre la nieve. Lloraba. Le hablaba con dulzura. Y cuando la criatura que lo había herido, un gran felino terrestre, según la estimación de los sensores, volvió al claro, Emily se interpuso. Le lanzó piedras. Gritó. Abrió los brazos, temblando de miedo. El animal dudó. Retrocedió. Y luego, apareció Oso. La grabación era temblorosa, pero clara. El cachorro de Oso ya no era un bebé. Era un monstruo en crecimiento, con el lomo erizado y las patas clavadas como pilares en la nieve. Emitió un rugido profundo, gutural, que hizo temblar la cámara. El felino huyó sin luchar. Emily no se movió. Se volvió hacia Kral, ahora semi-inconsciente, y le sonrió. Estás a salvo. No dejaré que te pase nada. El vídeo se cortó. En la pantalla solo quedaba un mensaje. Informe de recuperación. El cadete Kral sobrevivió gracias a la intervención directa de la menor humana. Protocolo de extracción violado. Se recomienda borrar memoria y clasificar el incidente. Pero eso nunca se hizo. Kral recordaba todo. Horas después, en la sala de conferencias de la academia, los cadetes supervivientes eran condecorados por su rendimiento en la simulación. Cada uno dio su informe. Cada uno habló sobre lo aprendido. Pero cuando llegó el turno de Kral, todos guardaron silencio. Se puso de pie. Caminó hacia el centro. Miró a todos. Y por primera vez, decidió contar lo que no había dicho. No les hablé de Emily, comenzó. No les conté cómo me salvó. Porque nadie me creería. Porque aún muchos piensan que los humanos son peligrosos, inestables o primitivos. Hizo una pausa. Pero ella, era una niña. Débil. Frágil. Y se enfrentó a una bestia por mí. Sin pensar. Sin armas. Sin miedo. Solo con amor. Los presentes no se movían. Algunos apenas respiraban. Los humanos no domestican. No conquistan. Se vinculan. Y cuando lo hacen, pueden convertir al mayor depredador en un guardián. A un oso, en familia. A un alienígena herido, en hermano. Se detuvo, con la voz quebrada. Si tienen miedo de la Tierra, es porque aún no la entienden. Pero yo estuve allí. Yo viví con ellos. Y aprendí algo que ningún archivo podrá enseñarles jamás. Respiró hondo. Y concluyó. El mayor peligro de la humanidad no es su fuerza. Es su capacidad para convertir cualquier rincón del infierno en un hogar. Nadie aplaudió. Nadie habló. Pero en ese silencio, algo cambió. No solo en la sala, sino en toda la estación. Porque el archivo fue desclasificado por orden directa del alto mando. Y al hacerlo, miles de especies por toda la galaxia verían aquella grabación. Verían a la niña. Al oso. Al alienígena herido. Y entenderían que, en la Tierra, los monstruos no siempre muerden. A veces, te abrazan. El informe final. Tierra. La gran sala de deliberaciones de la Academia Estelar no había estado tan llena en ciclos enteros.
Desde las gradas flotantes hasta los balcones de observación superior, decenas de delegados, instructores, estrategas y observadores independientes se habían reunido para un evento sin precedentes, la presentación oficial del informe final sobre el planeta Tierra. El eco de voces dispares, lenguas múltiples y murmullos de ansiedad se apagó en cuanto las luces descendieron. En el centro de la plataforma, un pedestal se elevó lentamente. Encima de él, flotando en el aire, giraba una esfera azul y verde, con nubes arremolinadas y tormentas visibles a escala planetaria. Tierra. Una IA moderadora habló con tono neutro. Inicio de sesión 998, presentación a cargo de la cohorte de cadetes participantes en la simulación XR09. Informe de análisis completo sobre ecosistema, fauna, adaptabilidad y amenaza potencial. Primera voz. Cadete Enecral, especie Mirka. Enecral se adelantó, ya no con timidez, sino con una convicción que se sentía incluso más allá del campo de energía que lo rodeaba. Llevaba su uniforme con dignidad. Sin adornos. Sin condecoraciones. Solo con un pequeño parche bordado en el hombro, un oso blanco en medio de una tormenta. Señores, especies del Consejo, miembros de la flota, comenzó con serenidad. Nos enviaron a comprender un mundo que muchos llamaron salvaje. Peligroso. Imposible. Nos enseñaron a temerlo. Y nos prepararon para sobrevivir en él. Pero nadie nos preparó para lo que realmente encontramos. Las imágenes comenzaron a desplegarse. No gráficos. No estadísticas. Recuerdos. Los vídeos de la simulación, la tormenta, las huellas de osos, los lobos retrocediendo, la fogata bajo la nieve. Luego, los archivos reales, la niña humana, el Mirka herido, el rugido del oso, la sangre en la nieve y la calidez en una sonrisa infantil. El planeta Tierra no es simplemente un mundo de depredadores. Es un ecosistema donde la vida lucha, resiste y evoluciona con una intensidad que desafía toda lógica galáctica. Pero lo más asombroso, no son sus criaturas. Cambió la imagen. Aparecieron escenas de niños humanos durmiendo con serpientes no venenosas. De adultos rescatando tiburones atrapados. De soldados cargando a sus perros heridos bajo fuego. Es su especie dominante. El Homo sapiens. El humano. Los murmullos comenzaron. La IA pidió silencio. Enecral continuó. No por su fuerza. Ni por su armamento. Ni siquiera por su capacidad intelectual. Sino por algo que no podemos replicar. Algo que no podemos predecir. La imagen mostró un archivo final, Emily, abrazando al Mirka, con el oso detrás, como una escultura viva de confianza improbable. Su capacidad de vincularse emocionalmente con lo imposible. Una especie que puede hacer que un tigre obedezca, que un elefante confíe, que un oso proteja, y que un alienígena se sienta en casa. El consejo pidió pasar a las conclusiones de la cohorte. Cadete tras cadete subió al estrado. Un Barnat, especie insectoide, tembló al hablar. Entré creyendo que eran salvajes. Salí creyendo que son, familia. Una escorbán, de estructura cristalina, murmuró. En la Tierra, todo puede matarte. Pero solo el humano te ofrece la mano antes de hacerlo. Un cadete aviano dijo. El humano no sobrevive porque domina. Sobrevive porque pertenece. Entonces, la IA pidió el voto final del Alto Consejo de Evaluación Biológica. ¿Clasificación definitiva del planeta Tierra? A. Zona prohibida, amenaza extrema. B. Observación restringida, alto riesgo. C. Ingreso diplomático condicionado. D. Reserva de estudio intergaláctico. E. Mundo sagrado, protegido por convenio. Todos esperaban A o B. Pero la votación, una a una, sorprendió a todos. Resultado, E. Mundo sagrado, protegido por convenio. Un rugido de asombro llenó la sala. ¿La Tierra? ¿Sagrada? La IA explicó. El Consejo ha determinado que el vínculo humano con la vida salvaje representa un fenómeno irrepetible en el universo conocido. Su capacidad de coexistir con lo letal, sin eliminarlo, sin esclavizarlo, sino comprendiéndolo, es digna de preservación. Se mostró un decreto. Ninguna especie, por ningún motivo, podrá invadir, alterar, colonizar o explotar la Tierra sin aprobación unánime del Consejo Galáctico. Cualquier ataque será considerado una ofensa contra la memoria evolutiva universal.
En otras palabras, el planeta había sido blindado. Esa noche, Enekral caminó por el pasillo superior de la estación, con vista directa hacia la ventana principal del sector académico. Miró la Tierra, visible como una perla azul flotando en la distancia, entre estrellas y oscuridad. Cerró los ojos. Recordó la risa de Emily. El calor de su abrazo. La nieve cayendo sobre los tres, un humano, un oso, y un alienígena con miedo. Sintió algo dentro. No orgullo. No alivio. Pertenencia. Gracias, susurró al vacío. Y aunque nadie le respondió. Quizás, muy lejos, en una cabaña entre los bosques nevados de Canadá, una niña crecida ahora como mujer, aún recuerda a su amigo venido de las estrellas. Y cada vez que el viento ruge entre los árboles, sonríe, porque sabe que Oso aún cuida la entrada.